Los secretos del Tercer Reich. El zorro del desierto. En septiembre de 1944, el Servicio de Inteligencia británico espió las conversaciones de generales alemanes capturados. Y uno de ellos hizo una afirmación sensacionalista. Rommel me ha dicho que hay que matar al Führer. No se puede evitar. Hay que acabar con ese hombre. Los británicos no se podían creer lo que oían. El general favorito de Hitler, el legendario zorro del desierto, parecía haberse vuelto contra el Führer por el que había luchado tan valientemente. Pero un mes después, era el gran mariscal de campo quien estaba muerto. El funeral de Rommel fue un ejemplo clásico del boato del Tercer Reich. En el fondo fue una obra de teatro, aunque él había insistido en que no quería ningún tipo de decoración política durante el funeral, como por ejemplo esvásticas, pero por supuesto los nazis las pusieron por todas partes, encima de su ataúd, porque lo que los nazis querían demostrar era que Rommel había sido fiel al régimen hasta el amargo final. Pero era una mentira, y su mujer y su hijo no tuvieron más remedio que aceptarlo. Fue fantasmagórico. Nos convertimos en parte en una tropa de actores y fingimos que todo era como debería ser. No sabíamos lo pronto que vencería la libertad y que el final de esa función de teatro llegaría relativamente rápido. A los alemanes les dijeron que había fallecido por las heridas sufridas en un accidente de coche. Se tapó la verdadera causa de su muerte. El gran general fue obligado a envenenarse. Allí estaba el cadáver del gran mariscal de campo, Erwin Rommel, uno de los mejores generales alemanes, reverenciado no solo por sus compatriotas, sino también por Churchill y Montgomery. Fue un triste final para un hombre considerado uno de los mayores líderes de todos los tiempos. Era el ídolo popular del ejército alemán. Un general que firmaba autógrafos, un gran activo propagandístico, y su imagen se usó para difundir el mito de la imbatibilidad alemana en el campo de batalla. Rommel se labró su reputación en el desierto libio, donde tanto amigos como enemigos le llamaban respetuosamente el zorro del desierto. Libia era una colonia italiana bajo amenaza británica. Hitler tuvo que apoyar a su aliado del Eje en apuros. Erwin Rommel y una pequeña división de tanques desembarcaron en Trípoli en febrero de 1941. Acudió con fines defensivos para apoyo a los italianos. A Hitler le preocupaba que una gran derrota italiana en el norte de África acabase con su aliado en la guerra. Y se asumió el riesgo limitado de desplegar a un general relativamente joven, pero hábil, para garantizar que eso no ocurriera. Fue una jugada política, además de militar. Hitler aseguró a Mussolini que el general de tanques más valiente de Alemania acudiría en su rescate. Rommel había demostrado su temple en la invasión de Francia el año anterior. Rommel mandaba una unidad llamada Séptima División Panzer, que acabó siendo conocida como la División Fantasma, porque se movía tan rápido que nadie sabía dónde estaba, como si fuera un fantasma. Aunque los tanques alemanes eran inferiores y tenían peor armamento que los franceses, Rommel recurrió a veloces ataques sorpresa. Igual que en Francia, las fuerzas de Rommel en África eran relativamente débiles. Los británicos lo sabían. Habían interceptado y descodificado señales de radio del Eje. Pero subestimaron su velocidad y capacidad de ataque. Los británicos creían que no había cambiado nada. Sin embargo, Rommel tenía una mentalidad táctica totalmente distinta. Y aunque los británicos sabían qué fuerzas tenía, él las usaba de forma que no se esperaban. El astuto zorro del desierto ordenaba a sus conductores que creasen nubes de polvo para que su pequeña división pareciera más grande de lo que era.
Los británicos creían que Rommel esperaría a recibir refuerzos, pero él lanzó un ataque a gran escala que los cogió por sorpresa. Y lo dirigió desde el frente, ganándose el respeto del escalafón inferior de sus tropas de Afrika Korps. Tengo la impresión de que se encontraba en su elemento cuando las cosas se ponían serias, cuando nos disparaban o nos atacaban con artillería. Me parecía que era una especie de dios de la guerra, que buscaba eso. Pero el dios de la guerra había sido reacio a ser soldado. Fue el padre de Rommel quien le animó a alistarse en el ejército imperial alemán en 1910. Rommel entró como cadete y fue ascendido a teniente. Quería dejar el ejército, pero cuando volvió con sus padres le disuadieron. Le dijeron que tenía que hacer carrera en el ejército, que los tiempos eran duros y que le costaría alcanzar una buena posición en Alemania. Le dijeron que se quedase, que esa sería su vida. Su talento para el liderazgo dinámico se dejó ver en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Rommel era un nuevo tipo de guerrero que surgió en la Primera Guerra Mundial. El luchador de tropas de asalto, el líder de tropas de asalto, gente con iniciativa, con voluntad propia, a los que no arredraba la batalla ni el matar ni el morir. Y Rommel se convirtió en luchador de tropas de asalto. La primera gran victoria de Rommel tuvo lugar en el Monte Matallur, en los Alpes italianos. La estratégica cumbre estaba defendida por tropas italianas. En inferioridad numérica, Rommel desafió la orden de mantener su posición, atacó la cumbre y obligó a los defensores italianos a rendirse. La reputación de Rommel se cimentó sobre su forma de pensar, instintiva, dinámica, veloz y agresiva. Era un general que actuaba con rapidez. En eso se cimentó su reputación. Su arriesgada victoria en los Alpes italianos granjeó al antaño reacio cadete el honor más alto del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial: la medalla pour le mérite, o Max Azul. El joven Rommel ya tenía todo lo que le haría grande después: el talento para improvisar, los enfoques no convencionales, una resistencia, una dureza y un valor increíbles. Era impresionante. «25 años después, esa resistencia, dureza y valor depararían de nuevo una victoria famosa a Rommel contra todo pronóstico. La inmensidad de rocas y arena del desierto libio era el marco perfecto para el despliegue de sus tácticas impulsivas y poco convencionales. Rommel era lo que puede llamarse un general instintivo. Comprendía el campo de batalla, percibía las flaquezas, percibía qué se podía hacer y qué no. Asumía grandes riesgos, se jugó mucho en el norte de África. En un espacio de pocas semanas, el Afrika Korps de Rommel expulsó a los británicos casi 1000 kilómetros hacia el este. En abril de 1941 se acercó a Tobruk. Pero el atrevido Rommel no se dio cuenta de que la ciudad portuaria había sido transformada en una fortaleza rodeada de posiciones defensivas. Rommel nos rodeó. Rodeó Tobruk por todos los lados. Y al otro lado estaba el mar. La única forma en que podíamos recibir suministros era por mar. El Afrika Korps se llevó una sorpresa. Atacar fortalezas era algo nuevo para Rommel. Ordenó a sus tropas que aplastasen las posiciones defensivas. Rommel atacó de inmediato y destrozó casi todas las posiciones. Me pareció impetuoso, porque lo hizo sin planearlo y sin reconocimiento previo. A pesar de las pérdidas y de los consejos del alto mando alemán, Rommel ordenó un ataque tras otro. Más de 1000 soldados y 53 oficiales cayeron en los fallidos asaltos de Tobruk.
Las pérdidas causaron conmoción y rebelión entre los demás oficiales. Rommel le dijo a un coronel o teniente coronel: «Señor, ¿por qué no continúa con el ataque?». El oficial le dijo: «Señor, ya he tenido un 50% de bajas». Y Rommel replicó: «¿Y qué? ¿Eso es una razón para dejar de atacar? Siga con el ataque». El coronel se quedó allí y le respondió: «Señor, mis soldados solo seguirán por encima de mi cadáver». Su liderazgo estaba en crisis. Por mucho que le admirasen los soldados, los oficiales le cuestionaban. Años después, hacia el final de la guerra, oficiales alemanes prisioneros de los británicos declararon lo que opinaban del zorro del desierto. A nivel personal, Rommel es una gran persona, pero no tiene nada de estratega, ni siquiera de táctico. No sabe dirigir en absoluto. Como era arrogante e individualista y en muchos aspectos solo buscaba la gloria personal, quería que su división destacase por delante de las demás. A lo largo de su carrera no hizo otra cosa que repetir eso, lo que le granjeó muchos enemigos. Uno de esos enemigos jugaría un papel importante en la caída del zorro del desierto, el general Heinrich Kirchheim. Nunca le perdonó ni olvidó su acusación de cobardía. Rommel le acusó de cobardía y le gritó. Fue una gran humillación para Heinrich Kirchheim, porque no se puede acusar a un general alemán de cobardía. Es lo peor que se le puede decir, y desde entonces Heinrich Kirchheim tuvo una cuenta pendiente con Rommel. Por supuesto, el disentimiento de los demás oficiales no formaba parte de la imagen propagandística del héroe conquistador, el zorro del desierto, que había echado a los desvalidos británicos del norte de África. La propaganda de Goebbels le retrata como el general nazi por excelencia. Era un hombre que no hacía preguntas, que actuaba guiado por sus propias ideas y que superaba los retos de la realidad con su voluntad. Así era como Goebbels y la ideología nacionalsocialista pensaban que tenía que ser el jefe de las tropas de un ejército moderno. Era una figura increíblemente carismática. Tenía la confianza de Hitler y ascendió tan alto entre las filas nazis que se convirtió en una figura importante a nivel nacional. Rommel desarrolló su talento para la interpretación. Era un poco vanidoso, pero por otro lado me pregunto quién no lo es. Posaba encima de los tanques y lo hacía para cimentar su imagen. Rommel era un gran relaciones públicas. Para empezar, era apuesto. Era el clásico oficial alemán con la mandíbula cuadrada. Era guapo y le quedaba muy bien el uniforme y llevaba el pecho lleno de medallas. Los alemanes no fueron los únicos que se creyeron la imagen propagandística de guerrero invencible. Muchos de sus enemigos británicos le consideraban un genio táctico. El problema de los aliados que combatían contra Rommel era que tenían que superar dos cosas. Primero tenían que superar el miedo, la ansiedad ante la batalla y lo que les podría pasar. Pero luego también tenían que vencer el temor a Rommel, que parecía un mago militar capaz de hacer lo que ningún otro general alemán podía. Un mando militar aliado incluso prohibió a sus tropas que mencionasen el nombre del mariscal de campo alemán. Pero su fama continuó propagándose, e igual que el Führer, Rommel llegó a ser portada de la revista Time. Rommel nunca estuvo relacionado con los crímenes de guerra, y creo que es una de las razones por las que ha perdurado su prestigio mucho después de la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, era un hombre decente entre los principales generales alemanes. El hombre decente había sacrificado muchas tropas en su apuesta por tomar Tobruk, pero la ciudad portuaria permanecía en manos aliadas.
En mayo de 1942, Rommel reanudó el ataque a la ciudad. Los tanques y la infantería del Afrika Korps estaban respaldados por bombarderos Stuka que asolaron la guarnición defendida por tropas sudafricanas. Al mes siguiente, Rommel por fin conquistó Tobruk. Anunció el triunfo él mismo. Hoy, las tropas han coronado su trabajo hasta la fecha con la conquista de la fortaleza de Tobruk. La victoria de la nación está asegurada. Casi reviento de orgullo, como si hubiese estado presente. En aquella época fue un acontecimiento nacional. Un acontecimiento nacional expertamente orquestado por el jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. El conquistador de Tobruk fue recibido en el Estadio Sportpalast de Berlín como un gladiador victorioso. El zorro del desierto estaba en la cima de su carrera y su popularidad. Hitler le ascendió al rango de mariscal de campo. La moral estaba alta, la victoria en África parecía al alcance. Había un optimismo ilimitado, no solo con Rommel, sino entre todo el ejército y los militares. Ya nos veíamos en el Cairo. Ya hablábamos de a qué hotel íbamos a ir y de dónde íbamos a vivir, de qué hotel sería nuestro cuartel general. El Cairo estaba a 700 kilómetros de Tobruk. Pero Rommel tenía una ventaja secreta. Mucho antes de su victoria en Tobruk, las fuerzas del eje habían interceptado y descodificado comunicaciones de una figura clave del cuartel general británico en el Cairo. El agregado militar estadounidense, el coronel Bonner Fellers. Le habían recibido muy bien en el Cairo, porque los británicos querían que Estados Unidos entrase en la guerra. Estados Unidos no entró en la guerra hasta diciembre de 1941. Bonner Fellers recibía información muy valiosa de los británicos que querían que la transmitiera a Washington. Lo malo es que esa información también iba a parar a Rommel. Rommel se refería al agregado estadounidense como su mejor fuente. Podía leer sus comunicaciones gracias a la ayuda poco habitual de su impopular aliada del eje, Italia. En septiembre de 1941, unos agentes secretos italianos se colaron en la embajada estadounidense y se llevaron el código negro de las comunicaciones diplomáticas estadounidenses sin que nadie lo notase. Proporcionó al zorro del desierto valiosa información, como las cifras y las bajas de las tropas británicas en el norte de África. Fue muy importante. Hay que tener en cuenta que las fuerzas de la campaña de África estaban muy igualadas. Y si se disponía de datos secretos, se podía reconfigurar la cantidad y la posición de esas fuerzas para golpear al enemigo en su punto más débil. La información secreta era totalmente vital y dio ventaja a Rommel. Le dio la ventaja que necesitaba, posibilitó su éxito. El margen era muy escaso, pero muy importante. Pero ese margen se perdió en julio de 1942. Los estadounidenses se dieron cuenta de que su código había sido descubierto. Se cambió el código y se envió al coronel Fellers a casa. La situación se dio la vuelta. Se capturó a un equipo de radio alemán clave, junto con sus códigos y su equipamiento. El zorro del desierto tuvo que luchar a ciegas. En solo año y medio, Rommel había hecho retroceder 1.500 kilómetros a las tropas británicas. Desde Trípoli a una pequeña estación de tren egipcia en medio de la nada, el Alamein.
Ese puesto remoto se convirtió en la última línea de defensa de los británicos. Se preparó un extenso campo de minas para bloquear el acceso alemán al canal de Suez. Y llegó un nuevo comandante, Bernard Montgomery. Montgomery respetaba a Rommel. Era el tipo de adversario que quería. Se obsesionó con Rommel. Si se leen las instrucciones a sus tropas, solo había un objetivo: derrotar a Rommel y expulsarle. No derrotar a los alemanes, sino a Rommel. El nuevo comandante británico jugaba con ventaja. Cuando llegaron a El Alamein, las tropas de Rommel estaban agotadas y mal abastecidas. Cuando llegamos a El Alamein y vi los pocos tanques que quedaban servibles en nuestra unidad y lo agotados que estaban nuestros hombres, la fracción que quedaba de las fuerzas originales, me di cuenta de que no podíamos seguir, no en ese estado. Al zorro del desierto se le estaban acabando los tanques y el combustible. Y lo que era crucial, ya no podía descodificar la valiosa información sobre el enemigo que salía de la embajada de Estados Unidos en El Cairo. Se había sacado muchos conejos de la chistera, y podía sacarse esos conejos de la chistera porque tenía la ventaja casi mágica de contar con datos secretos. Pero ya no tenía esa ventaja, y ya no podía sacar más conejos de la chistera. El contraataque de los británicos se lanzó en octubre de 1942. Contaban con superioridad numérica sobre las tropas diezmadas y agotadas de Rommel. Tras 10 días de combate, el zorro del desierto se vio obligado a una humillante retirada. La mala noticia llegó al cuartel general de Hitler. El Führer no se amilanó. Las fuerzas alemanas no se retiran. El 3 de noviembre, Hitler ordenó al zorro del desierto que combatiera hasta la muerte. A las tropas no se les puede enseñar otro camino que el de la victoria o el de la muerte. Rommel desafió al Führer y ordenó la completa retirada. El Afrika Korps perdió todo el terreno ganado. Tuvo que retirarse incluso más atrás de donde había empezado. Bajo fuego constante desde tierra y desde el aire, incluso durante la retirada, el zorro del desierto consiguió un logro extraordinario: llevar a los supervivientes hasta Túnez. Creo que la mayoría de los generales, incluido Rommel, pensaban que nunca llegarían a Túnez. Fue una obra maestra de la táctica. Tal vez la retirada a Túnez fuera el mayor de todos los logros militares de Rommel. Hitler les cortó la retirada a Sicilia. 130.000 soldados del Afrika Korps fueron hechos prisioneros. Pero Rommel fue evacuado antes de que llegasen sus perseguidores británicos. No fue una despedida feliz, tampoco por su parte. Se fue con la sensación de que se había acabado todo en África, y seguramente se dio cuenta de que ya no obtendríamos la victoria final. Su nuevo destino no pudo ser más distinto. Del desierto fue a parar a la costa atlántica. Rommel quedó al mando de las defensas alemanas frente al desembarco aliado en Normandía. Pero el llamado muro atlántico era vulnerable, igual que la fe de Rommel en el Führer y en el Reich nazi. Cuando la guerra iba bien, seguía luchando tan contento, pero cuando empezó a ir mal, las personas como Rommel comenzaron a cuestionar a Hitler. Cuando Hitler obtenía victorias, todo parecía de color rosa,
y la gente pasaba por alto los excesos del régimen. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal, Rommel empezó a considerarlo todo de forma más negativa. Me habló de los fusilamientos masivos de polacos y de los asesinatos de judíos con gas. Se lo contó Strolin, el alcalde de Stuttgart. Él no lo sabía. ¿Cómo se iba a imaginar que su propio Estado fuera un asesino? La guerra se volvió contra los alemanes. Aunque estaba sembrado de dudas y se esperaba otra derrota, jugó el papel que se esperaba de él. Dado el espléndido espíritu de nuestras tropas, el nuevo armamento, las armas que nos han dado para la guerra, podemos aguardar con la mayor calma los acontecimientos que se avecinan. No tenemos que plantearnos ni un segundo si las cosas saldrán bien o mal, porque saldrán bien con seguridad. Y creo que los ingleses no volverán una segunda vez después de intentar entrar por aquí. En privado, el gran mariscal de campo, antaño favorito de Hitler, cada vez criticaba más al Führer, la guerra y las defensas alemanas. La temida y esperada invasión se produjo el 6 de junio de 1944. El muro atlántico se vino abajo. Las fuerzas de desembarco del día D establecieron una cabeza de puente en Normandía. Rommel tuvo que enfrentarse al poderío combinado de todas las fuerzas aliadas, que incluía un suministro inagotable de armamento estadounidense. La Alemania nazi libraba una batalla perdida en dos frentes. Rommel intentó convencer al Führer de que la guerra había terminado. Seguía creyendo en su posible influencia sobre Hitler. En sus reuniones intentaba decirle a Hitler que había que terminar la guerra en el oeste. Pero Hitler le decía que se ocupase de los asuntos militares y no de los que no eran incumbencia suya. Y le mandaba que se fuera. Alemania estaba perdiendo la guerra. Pero lograr que el Führer aceptase ese hecho era una batalla que el zorro del desierto no podía ganar. Tras la que fue su última reunión con Hitler en junio de 1944, Rommel recibió la oferta de participar en una conspiración explosiva para acabar con la guerra y con la vida del Führer. El papel de Rommel en el complot de Stauffenberg, en el famoso atentado del 20 de julio, está rodeado de misterio y no se sabe nada con certeza. Pero sí que sabemos que estando en Francia se le acercaron y le preguntaron si quería apoyarlo. Uno de esos contactos lo llevó a cabo un visitante que acudió al cuartel general de Rommel en Francia 11 días antes de que explotase la bomba. El oficial César von Hoffacker formaba parte del movimiento de resistencia del conde de Stauffenberg. El jefe de gabinete de Rommel, Hans Speidel, que también era miembro de la resistencia, le dio la bienvenida. Rommel y Hoffacker hablaron en privado. Lo que se dijo en esa media hora crucial aún es objeto de debate. Luego Rommel habló con su jefe de gabinete, Hans Speidel. Tras la guerra, Speidel afirmó que habían hablado sobre presionar a Hitler. No se puede estar seguro de cómo habría actuado Rommel. Por desgracia, solo disponemos de las declaraciones de Hans Speidel posteriores a la guerra. Y solo se les puede dar el valor que tienen. Son las declaraciones de un involucrado tras la guerra y, como tal, está interesado en utilizar ventajosamente su papel en la trama del 20 de julio de 1944. Solo una cosa es cierta. 6 días después de la visita, Speidel y Hitler escribieron una carta a Rommel. Las ideas de Rommel sobre la situación incluían una propuesta descabellada para Hitler. Esta lucha desigual está tocando a su fin. Es necesario sacar las conclusiones correctas de la situación. Pocos generales, o ninguno, se atreverían a sugerir al Führer que no podía ganar la guerra. Rommel firmó con su puño y letra.
Hitler descartaba cualquier tipo de capitulación. Pero Rommel no era el único oficial que se planteaba medidas drásticas para finalizar la guerra. Hablé abiertamente de ello con Hitler. Era necesario acabar con la guerra cuanto antes y dejar que conquistasen Berlín desde el oeste, nunca desde el este. Rommel había esperado contactar con su antiguo adversario en África, el mariscal de campo británico Montgomery. Pero no tenía ni idea que al mismo tiempo un comando del SAS británico se estaba preparando para secuestrarle y, si era necesario, matarle. Rommel consideraba a Montgomery un adversario caballeroso. En cierto modo confiaba en él, lo que demuestra que políticamente era ingenuo. En el fondo creía en la tradición de caballerosidad militar de tiempos pasados. El 17 de julio de 1944 fue un día fatídico para el Zorro del Desierto. Se reunió con varios de sus comandantes en el frente y por la tarde recibió a un general de tanques de confianza, Heinrich Eberbach. La conversación con Eberbach fue la última de un largo día. Tenía una conexión especial con él. Ambos eran de Suabia y confiaban el uno en el otro. Mantuvieron una conversación confidencial en un rincón tranquilo. Eberbach fue capturado por los británicos unas semanas después. Contó a otros prisioneros su conversación con Rommel. Los británicos les estaban escuchando cuando el general soltó un bombazo. Rommel me dijo en el frente que no quedaba otra opción para Alemania que matar al Führer y a sus colaboradores más cercanos lo antes posible. Ese documento es un indicio muy sólido, pero no una prueba, de que Rommel hablaba con Eberbach muy abiertamente y de que Rommel estaba dispuesto a aceptar la muerte de Hitler en esa situación, o tal vez incluso a desearla. Pero no todos los historiadores están de acuerdo en que Rommel quisiera que Hitler muriese, como sugieren los archivos británicos. En mi opinión, ese documento contradice todo lo que sabemos sobre Rommel. No encaja con su carácter, ni con su relación con Hitler, ni con la situación real de junio y julio de 1944. Rommel no quería que matasen a Hitler. Creo que Rommel era muy astuto y estaba pensando más a largo plazo que los conspiradores. Se dio cuenta de que si mataban a Hitler lo convertirían en un mártir. Tras su charla con Heinrich Eberbach, Rommel estaba regresando a su cuartel general cuando unos cazas de la RAF casi lo matan y acaban con el Zorro del Desierto. Las fuerzas aéreas aliadas dominaban los cielos de Normandía y conducir por carretera era un gran riesgo. A las 6 de la tarde, el coche de Rommel sufrió un ataque aéreo. Mi padre salió despedido del coche, cubierto de esquirlas. Nos alegramos mucho de que sobreviviera. Mi madre me dijo que había resultado herido. Fue otro claro indicio de que Alemania estaba perdiendo la guerra en el oeste. Pero el Zorro del Desierto no pudo ofrecer la rendición que quería. Había oído lo que pasaba en el frente oriental y sabía que era una guerra muy distinta. Era una guerra de barbarie y profundo terror. Y como cualquier otro alemán, Rommel prefería ser conquistado por los norteamericanos y los británicos que por los rusos.
La resistencia de la que formaban parte miembros del gabinete del propio Rommel tomó medidas directas para finalizar la guerra. El 20 de julio de 1944 explotó una bomba a los pies de Hitler en su cuartel general de Prusia Oriental. El Führer sobrevivió. Un grupo de oficiales ambiciosos, corruptos y al mismo tiempo irracionales y criminalmente estúpidos han conspirado para eliminarme. Es un grupo diminuto de elementos criminales que ahora será erradicado sin piedad. Fiel a sus palabras, Hitler, que aquí visita a algunos de los supervivientes heridos en la explosión, desató una venganza terrible. La ira de Hitler también alcanzaría al zorro del desierto. Rommel también estaba en el hospital, recuperándose del ataque aéreo a su coche. Y escribió a su mujer: además de mi accidente, el atentado contra el Führer me ha conmovido especialmente. Demos gracias a Dios de que haya acabado bien. Era como un seguro de vida. Fingió ser un leal seguidor del Führer, un discípulo siempre constante. Era una carta escrita para los censores. Más tarde dijo a su familia y a su círculo de amigos que no sabía nada. Los mantuvo alejados de los verdaderos acontecimientos como estrategia para proteger a sus seres queridos. Pero nadie podía proteger a los conspiradores arrastrados ante el llamado Tribunal Popular y a las salvajes condenas del sanguinario juez de Hitler, Roland Freisler. Muchos de los acusados fueron golpeados y torturados antes de ser humillados ante el juez implacable. Pensaba en los muchos asesinatos. ¿Asesinatos? ¡Mentiroso! ¡Eres un sucio mentiroso! Un nombre famoso salió a la luz en los interrogatorios y las torturas de los sospechosos del complot a manos de la Gestapo. El célebre y legendario zorro del desierto. El mariscal de campo, Erwin Rommel. Rommel era una figura importantísima para el régimen. Era muy popular y carismático. Era la personificación del éxito militar alemán. ¿Qué podían hacer con él? ¿Podían someterle a juicio? ¿El mariscal de campo más famoso de Alemania era un traidor? ¿Podían permitir que algo así se filtrase al público en un juicio? No podían permitirlo. Tal vez por eso Hitler dudó. Pero en cualquier caso hubo que encontrar una alternativa para lidiar con semejante personalidad involucrada en el complot del atentado. Dos meses después del intento de asesinato, los altos oficiales alemanes convocaron un Ehrenhof, o Tribunal de Honor, para identificar a los sospechosos que aún quedaban entre sus filas y entregárselos a los verdugos de Hitler. Rommel se encontraba entre aquellos cuyo destino había que decidir. Si nos fijamos en la composición del tribunal, no había amigos de Rommel. Estaba muy claro. Tenían que decidir entre Speidel o Rommel. Era la única disyuntiva posible. Speidel o Rommel. La Gestapo afirmó que en los interrogatorios Speidel había reconocido que conocía el plan para atentar contra Hitler y que había comunicado esa información a su superior, Rommel. Eso implicaba al zorro del desierto. Tras la guerra, Speidel negó haber implicado a su jefe y nunca se han encontrado pruebas de que lo hiciera. Speidel o Rommel. Se dejó que decidiera el Tribunal de Honor. Un viejo adversario tenía el voto decisivo, Heinrich Kirchheim, el oficial al que Rommel había acusado de cobardía en África en 1941. Parece ser que Kirchheim se mostró muy activo durante la investigación y defendió que Rommel estaba enterado. Creo que se quedó muy satisfecho porque tenía cuentas que saldar con Rommel. No olvidaba cómo le había humillado en abril y mayo de 1941. La mayoría de oficiales, incluido Kirchheim, votó la absolución de Speidel.
Equivalía a una condena a muerte para Rommel. Desde el punto de vista de Hitler y sus cómplices, estaba involucrado en el complot del 20 de julio. Era la única conclusión. Antes de que los verdugos de Hitler actuasen, Erwin Rommel tuvo ocasión de pasar tiempo en su casa cercana a Ulm, en el sur de Alemania, y de hablar con su hijo adolescente. Me di cuenta de que simpatizaba muchísimo con los conspiradores. Y le sorprendía que no le hubieran expulsado del ejército y le hubieran ahorcado. El astuto comandante parecía presentir que la soga cada vez le apretaba más fuerte la garganta. Delante de casa había unos hombres de la Gestapo, día y noche dentro de un coche. Mi padre dijo, no vamos a facilitarles las cosas y dejar que me peguen un tiro. Y ordenó que una guardia militar vigilase nuestra casa. Así que cada vez quedó más claro que estaba involucrado en el complot. Los enemigos de Rommel estaban preparados para atacar. Enemigos influyentes como el administrador jefe de Hitler, Martin Bormann. La gente como Martin Bormann y otros gerifaltes despreciaban a Rommel. Creían que era un general sobrevalorado y que no se merecía la confianza de Hitler. Pero a Hitler le gustaba mantener a sus nazis divididos y peleados entre ellos. Como dictador seguía la regla clásica del divide y vencerás. El zorro del desierto fue acusado de complicidad en el atentado en septiembre de 1944. Varios de los acusados que siguen vivos dicen que el mariscal de campo era consciente del atentado. Rommel dijo que estaría al servicio del nuevo gobierno tras el éxito del atentado. Le condenaron como ser humano en base a detalles nimios. Dijeron que era vanidoso, que llevaba gafas, pero solo se las ponía para ver mapas. Volcaron todo su odio sobre él. Tras hablar con Hitler, Martin Bormann dejó los detalles finales en manos de un general conocido como el lacayo de Hitler, el mariscal de campo Wilhelm Keitel. Los antiguos enemigos de Rommel pactaron contra él. Todo empezó en el Tribunal de Honor y acabó en el círculo más íntimo de Hitler, con Bormann y Keitel. El 14 de octubre de 1944, los mensajeros de la muerte finalmente llegaron a la casa familiar de Rommel. Eran dos generales del gabinete de Hitler llamados Burgdorf y Meisel. Le explicaron que tenía dos opciones: enfrentarse al Tribunal Popular y ser juzgado por su participación en el complot de la bomba de Stauffenberg, enfrentarse a la ignominia y la desgracia y al envío de su familia a un campo de concentración. Su familia se quedaría sin pensión y su nombre quedaría cubierto de inmundicia para siempre en el Tercer Reich. La otra opción era tomar una cápsula de cianuro. Se puso muy agitado y también muy pálido, pero mantuvo el control. No le tembló la voz. Le pareció la mejor solución. Dijo que no podía salir a la luz nada de lo que había pasado en realidad, o nuestra familia desaparecería sin dejar rastro. Menos de una hora después, el mariscal de campo Erwin Rommel estaba muerto. Un monumento marca el lugar donde se suicidó, en una colina de las afueras de su ciudad. Se hizo una máscara de cera con el rostro del comandante respetado por ambos bandos, el guerrero honorable al que llamaban el zorro del desierto.